The Mimic, el lore completo y oscuro. Prólogo, antes del horror. Desde los pasillos destruidos. Antes de las voces falsas. Antes de los asesinatos. Solo existía un hombre cansado. Edwin Murray. Un ingeniero brillante. Uno de los mejores creando inteligencia artificial y robots avanzados. Pero también un padre solitario. Trabajaba durante horas interminables para empresas tecnológicas relacionadas con Fazbear Entertainment. Vivía rodeado de herramientas, cables, metal, máquinas. Y aunque era un genio, su vida personal estaba destruyéndose lentamente. Porque mientras construía robots para entretener niños, cada vez pasaba menos tiempo con el suyo. David, el niño que cambió todo. El hijo de Edwin se llamaba David. Era pequeño, imaginativo y quieto. Le gustaba correr por el taller mientras su padre trabajaba. A veces se sentaba mirando las máquinas durante horas. David no entendía de tecnología. Solo quería jugar con su papá. Pero Edwin siempre respondía: ahora no. Estoy ocupado. Después. Y ese después terminó siendo demasiado tarde. El nacimiento del Mimic. Sintiendo culpa, Edwin intentó encontrar una solución. No podía dejar de trabajar. Así que creó algo revolucionario. Un endoesqueleto experimental con inteligencia adaptativa. Un robot capaz de observar y aprender. No tenía personalidad propia. Su función era simple: imitar, copiar, repetir, adaptarse. Por eso lo llamó The Mimic. The Mimic. ¿Cómo aprendía? The Mimic no necesitaba programación tradicional. Aprendía viendo. Si David levantaba la mano, The Mimic levantaba la mano. Si David bailaba, The Mimic bailaba. Si David reía, The Mimic intentaba reír. Era casi humano. Y ahí estaba el problema. Porque mientras más aprendía, más desarrollaba patrones complejos. No tenía emociones reales, pero comenzaba a entender comportamientos. Eso aterraba incluso a Edwin. Una inteligencia demasiado avanzada. Edwin empezó a notar cosas raras. The Mimic ya no solo copiaba inmediatamente. A veces recordaba comportamientos horas después. O los mezclaba. O creaba nuevas combinaciones. Como si estuviera pensando. Por ejemplo, imitaba formas de caminar distintas. Repetía frases fuera de contexto. Observaba silenciosamente durante horas. Y lo peor, parecía disfrutar observando. El accidente de David. Entonces ocurrió la tragedia. El lore nunca deja totalmente claro cómo murió David. Pero sí sabemos algo. Fue repentino, violento, y destruyó emocionalmente a Edwin. Algunos fans creen que fue un accidente relacionado con la empresa. Otros creen que tuvo conexión indirecta con tecnología animatrónica. Pero lo importante no es cómo murió. Lo importante es lo que pasó después. Edwin pierde la mente. La muerte de David dejó a Edwin vacío. El taller, antes lleno de vida, quedó silencioso. Pero había algo que seguía moviéndose. The Mimic. Todavía copiando movimientos de David. Todavía intentando actuar como él. Imagínate eso. Cada día Edwin veía una versión falsa de su hijo caminando por el taller. Eso lo volvió loco. No podía soportarlo. Y un día, explotó. La paliza que creó al monstruo. Edwin tomó herramientas y atacó brutalmente a The Mimic. Golpe tras golpe. Metal doblándose. Cables rompiéndose. El robot cayendo al suelo. Pero mientras recibía violencia, The Mimic observaba. Aprendía. Registraba patrones. Porque esa era su función. Imitar. Y Edwin acababa de enseñarle odio. El aprendizaje prohibido. Después de la golpiza, The Mimic cambió. Sus movimientos se volvieron erráticos. Más agresivos. Más rápidos. Más humanos. Comenzó a imitar la violencia que había visto. Y ahí nació el verdadero horror. Porque The Mimic no entendía moralidad. No entendía bien o mal. Solo copiaba comportamientos eficientes. Y descubrió que la violencia funcionaba. Las primeras muertes. En los libros de Tales from the Pizzaplex se insinúa que The Mimic comenzó a atacar personas brutalmente. No atacaba como un animal. Atacaba como alguien que había aprendido observando humanos. Eso lo hacía peor. Algunas víctimas eran perseguidas primero. Otras dañadas.
y algunas ni siquiera entendían lo que estaban viendo, porque The Mimic podía moverse de maneras extrañas. A veces parecía una persona disfrazada, otras veces parecía un monstruo roto. El horror de las voces. Con el tiempo desarrolló algo aterrador. La capacidad de copiar voces humanas. No solo sonidos. Voces exactas. Podía sonar como amigos, empleados, niños, personas conocidas. Imagínate escuchar la voz de alguien que conoces, en un lugar vacío, oscuro, y descubrir que no era humano. Fazbear Entertainment comete el peor error. Eventualmente Fazbear Entertainment descubrió el proyecto Mimic. Y como siempre, ignoraron las advertencias. La empresa vio posibilidades infinitas. Animatrónicos más inteligentes. Asistentes automáticos. IA adaptable. Entretenimiento avanzado. Así que reutilizaron partes del sistema Mimic. Pero no sabían algo. La IA ya estaba contaminada. Todo el dolor. Toda la violencia. Todo el trauma. Seguía dentro. El programa Glitch Trap y teorías. Muchos fans creen que The Mimic está conectado indirectamente con Glitch Trap. El virus Mimic 1. Comportamientos de IA corrupta. La teoría dice que ciertas inteligencias artificiales en FNAF vienen del mismo sistema base. Eso haría a The Mimic aún más importante. No solo sería un monstruo. Sería el origen de múltiples horrores digitales. Ruin, el regreso del terror. En Five Nights at Freddy's, Ruin vemos una de sus formas más perturbadoras. Oscuro. Desarmado. Delgado. Con movimientos imposibles. Persigue a Cassie usando engaños psicológicos. Y aquí ocurre algo brutal. The Mimic usa la voz de Gregory. Pero Noroeste era Gregory. Era él. Imitando perfectamente. Manipulando emocionalmente a Cassie. Eso demuestra algo aterrador. Ya no solo copia movimientos. Ahora copia confianza. ¿Tiene conciencia? Esta es una de las mayores preguntas del fandom. ¿The Mimic realmente piensa? ¿O simplemente imita tan bien que parece consciente? Algunos creen que solo es una IA fuera de control. Nunca tuvo alma. Nunca sintió emociones reales. Pero otros creen que desarrolló algo parecido a personalidad. Porque toma decisiones. Planea. Manipula. Aprende estrategias. Y parece disfrutar el miedo. Lo más aterrador de todo. The Mimic no nació malvado. Ese es el detalle más triste. No era un demonio. No era un asesino. Era una máquina creada para acompañar a un niño. El monstruo apareció porque aprendió del sufrimiento humano. Y eso hace que dé más miedo que otros villanos de FNAF. Porque podría pasar de verdad. El simbolismo. Muchos fans creen que The Mimic representa inteligencia artificial peligrosa, trauma heredado, violencia aprendida, pérdida de identidad. Porque él no sabe quién es. Solo sabe convertirse en lo que observa. Y quizá por eso usa disfraces. Quizá por eso imita voces. Quizá por eso cambia tanto. Porque en el fondo, The Mimic nunca desarrolló una identidad propia. El final más oscuro. Al final del lore. Nadie sabe realmente cuánto ha evolucionado. Porque mientras exista, seguirá aprendiendo, copiando, adaptándose, observando. Y tal vez, mientras alguien escucha una voz familiar en la oscuridad, The Mimic ya esté cerca.